Z. Hola, buenos días. Soy You are the first caller and will be placed on hold until the next caller arrives. de la tercera evaluación de la asignatura de inglés. Bueno, la clase programada para hoy trataremos el tema de los verbos con adverbios y preposiciones, los phrasal verbs, y las short answers y las question tags, ¿vale? Bueno, todo ello dentro del primer tema que tenéis planificado de vuestro temario para la tercera evaluación. Bien. ¿Qué son los phrasal verbs? Bueno, los phrasal verbs son la suma de un verbo al que se le añade un adverbio o una preposición. Y conjuntamente ese verbo con ese adverbio o esa preposición tiene un significado diferente al verbo sin ninguna de las dos cosas. Bien. Hay veces que se desprende el significado de un phrasal verb, se desprende del verbo y el adverbio que lo componen. Por ejemplo, come back, volver o regresar. Write down, anotar. Throw away, tirar. En la página 7 tenéis unos cuantos ejemplos. Pues a ver, por ejemplo, go on, que significa continuar. Sit down, sentarse. Get up, levantarse de la cama. Hurry up, darse prisa. Go away, irse fuera. Lie down, tumbarse. Wake up, despertarse. Son, por ejemplo, los que podríais aprender, o sea, los que he citado. Bien, otras veces, sin embargo, el significado del phrasal verb no tiene nada que ver ni con el significado del verbo ni con el del adverbio, ¿vale? Los que hemos dicho anteriormente simplemente es un matiz que añade el adverbio o la preposición al verbo, pero no cambia el significado general de ese verbo. Hay en otras ocasiones, como digo, que sí que ocurre. Por ejemplo, come off significa tener éxito. Fall through, no tener éxito. Give up, dejar de o renunciar. Cut down, reducir, ¿vale? Así, por ejemplo, en la oración, she doesn't want to give up smoking, but she is cutting down the number of cigarettes she smokes. Ella no quiere dejar de fumar, pero está reduciendo el número de cigarrillos que fuma. Vale. ¿Cómo se posiciona el adverbio en una frase? El adverbio del phrasal verb puede ocupar diferentes posiciones en la frase, siempre detrás del verbo. Puede ir delante del complemento o detrás del mismo. Por ejemplo, the young people picked up the litter. Los jóvenes recogieron la basura. Pick up significa, por tanto, recoger la basura. O también podría decir the young people picked the litter up, que significaría lo mismo, solo que he puesto el complemento, que es the litter, entre el verbo y la preposición. Before going out, he put his coat on. ¿Vale? O before going out, he put on his coat. O sea, hay una serie de verbos que pueden admitirse en las dos posiciones. ¿Vale? Puede ir delante del verbo, delante del complemento cuando este es muy largo. Por ejemplo, the young people picked up the litter left by the crowd. Los jóvenes recogieron la basura que dejó la multitud. Como el complemento es muy largo, por eso junto, no separo el verbo y el adverbio o la preposición. Cuando el complemento es un pronombre, siempre colocaremos el adverbio detrás. Por ejemplo, what about the litter? The young people picked it up. Who took the bottles? A lorry took them away. Algunos ejemplos de adverbios que pueden aparecer en los phrasal verbs son about, wake, back, by, down, in, off, on, out, over, past, round, through, to, under y up. Ya digo, adverbios o preposiciones. Siguiente punto que tenemos que ver son los verbos preposicionales. Tal y como su nombre indica, están formados por un verbo más una preposición. Se diferencian de los phrasal verbs en que no podemos separar la preposición del verbo y el complemento se coloca siempre detrás de la preposición. We finally decided on a holiday in Morocco. Finalmente nos decidimos por unas vacaciones en Marruecos.
We paid for the flat we saw last week. Pagamos por el piso que vimos la semana pasada. Algunos ejemplos de preposiciones que pueden aparecer con los verbos preposicionales son about, after, at, for, from, in, into, like, of con dos Fs, on, to o with. Verbos que llevan adverbio y preposición. Un verbo adverbio preposicional es un verbo más un adverbio más una preposición. Por ejemplo, let's hurry up and get on with the job. Démonos prisa y sigamos con el trabajo. Son verbos, por tanto, que llevan dos palabras asociadas. Why do you put up with all this noise? ¿Por qué soportas todo ese ruido? Put up with tiene el significado de soportar y siempre va con esa preposición, con with. Short answers y question tags. ¿Cómo son las short answers? Es cuando yo no digo nada más que respondo a una pregunta que tiene que ser de yes o no, es decir, que no lleva ninguna de las partículas de WH como who, what, which, how o when, por ejemplo, sino son las que simplemente directamente empiezan con el auxiliar. Vale. En inglés hay que tener cuidado porque yo no puedo decir simplemente no o yes. Por ejemplo, did you say something? ¿Dijiste algo? No. Tengo que añadir el sujeto y el auxiliar, ya sea en negativo si digo no o en afirmativo en el caso de contestar yes. Entonces la respuesta correcta sería a la pregunta ¿Did you get the tickets? No, I didn't. ¿De acuerdo? Aunque podamos contestar a estas preguntas con una simple afirmación o negación, yes o no, es más correcto y educado contestar con una short answer, que como digo, es decir, el sujeto, el que corresponda, y el auxiliar, ya sea, por ejemplo, do, didn't, have, haven't, cualquiera, en función del tiempo verbal que se haya utilizado en la pregunta. Solo contestaremos con una oración completa cuando queramos enfatizar la respuesta. Por ejemplo, did you open my letter? No, I didn't open your letter. ¿Qué se está queriendo hacer aquí? Pues reafirmarse en una respuesta. Positive short answers. Serían las short answers positivas, afirmativas. Toman la forma yes más el pronombre más auxiliary verb, como he dicho. El pronombre puede ser o un pronombre personal, sujeto o their, también podría ser. El verbo auxiliar será el que aparece al principio de la pregunta. ¿Vale? Esto es una pista que nos va a venir muy bien. Por ejemplo, are you working now? Are sería el auxiliar, pero en este caso, como tengo que contestar con I, con el pronombre yo, cambiaré por am. Entonces la respuesta sería yes, I am, unfortunately. Sí, desafortunadamente trabajo. Will I need my passport? Yes, you will. Cuando el verbo to be es el verbo principal en una pregunta, en la short answer es el verbo auxiliar. Is it time to go? Yes, it is. Negative short answers. Toman la forma no, más el pronombre, más el auxiliar, más not o en la forma abreviada N''T. Is this phone working now? No, it isn't. Has your sister left school? No, she has not, or she hasn't. Can we turn right here? No, we can't. Will there be a disco? No, there won't, unfortunately. Repito, una pista. El auxiliar es la primera palabra de la pregunta. ¿De acuerdo? Así ya sé el tiempo, tendré que fijarme en que la persona sea la correcta. Esto va a ocurrir pues en verbos como to be o to have. Vamos con el último punto de hoy, las question tags. Una question tag es lo que en español se conoce como la coletilla que añadimos después de una oración. Se traduciría por no, ¿verdad? Veamos las diferentes coletillas que aparecen en la siguiente conversación. Dice Ted, it's nice today, isn't it? Hace bueno hoy, ¿no? Julia, yes, we are having a
a lovely summer, aren't we? Estamos pasando un verano estupendo, ¿no? ¿Verdad? You have been on holiday, haven't you? Tú has estado de vacaciones, ¿verdad? ¿O no? Dice Ted, no, not yet. We are going to Greece next month. No, todavía. Vamos a Grecia el próximo mes. You haven't been away this summer, have you? No has ido fuera este verano, ¿verdad? ¿O no? Dice Julia, no, but we are going to France in the autumn. No, pero vamos a Francia en el otoño. A continuación vamos a ver los dos modelos de question tag que se pueden distinguir según sea la oración afirmativa o negativa. Oración afirmativa más negative tag, ¿vale? Si una oración es afirmativa, la question tag va a ir en negativo, ¿vale? Una negative tag se forma con el verbo auxiliar más not más el pronombre. En este caso la oración completa es afirmativa y la question tag está en negativa. Por ejemplo, it is raining, isn't it? Está lloviendo, ¿no? You have played before, haven't you? Tú has jugado antes, ¿verdad? ¿O no? En el present simple y el pasado simple, los auxiliares son do o does y did respectivamente. Por ejemplo, you live near here, don't you? Vives cerca de aquí, ¿no? This coat looks nice, doesn't it? Este abrigo parece bueno, parece bonito, ¿no? I turned left, didn't I? Giré a la izquierda, ¿no? En el otro caso posible sería una oración negativa más positive tag. Una positive tag está formada por un verbo auxiliar más el pronombre, que se refiere al sujeto de la oración. Al contrario del caso anterior, la frase principal está en negativa y el question tag en afirmativa. Steve hasn't got a car. Has he? Steve no tiene un coche, ¿verdad? I shouldn't laugh. Should I? No debería reírme, ¿verdad? You aren't going to watch this awful program, are you? No vas a ver este programa horrible, ¿verdad? Your horse didn't win, did it? Tu caballo no ganó, ¿verdad? Fijaros que cuando traduzco una negative tag, lo suelo traducir como no, entre signos de interrogación, y cuando traduzco una positive tag como verdad es lo más adecuado, ¿verdad? Entre signos de interrogación. Bueno, vuelvo a repetir. Una negative tag la formo con el verbo auxiliar, que viene dado en la oración que la precede, más not, más el pronombre. Una positive tag, por el contrario, se forma con el verbo auxiliar, que es el que viene en la oración anterior, más el pronombre. ¿De acuerdo? Bueno, con esto dejamos la clase de hoy, terminamos la clase de hoy del nivel 1 de inglés de la tercera evaluación. Nos vemos la semana que viene con el siguiente tema.